Y en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos ya en la lección número 5, que habla acerca del sacrificio, de la expiación y que nosotros tendremos que abordar, donde la gran misericordia de Dios se junta con el reconocer que somos pecadores, pero que el Señor tiene una respuesta. Acompáñenos a lo largo de este programa y disfruten con nosotros la participación de nuestros panelistas. De compartir la lección a través de nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Sean bienvenidos nuestra audiencia y ahí en casa, salúdense y dense una bienvenida, al igual que nosotros, muchachos, bienvenidos. Les voy a dar una oportunidad para que se presenten. Mi nombre es Héctor, soy nacido de aquí de Montemorelos y estudio ingeniería aquí en la universidad. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kareli Torres. Vengo del estado de Puebla, municipio de Puebla, y estudio la carrera de licenciatura en educación preescolar. Bienvenida también. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Ramírez, vengo de Jalapa, Veracruz, y estoy estudiando teología en esta universidad. Muy bien, pues muchachos, amigos, hoy nos acompañan y vamos a enriquecer el repaso de la lección, vamos a tomar en cuenta algunos puntos importantes. Tan rápido se está yendo el trimestre que ya vamos en la lección número 5. Y bueno, pues imagínense nada más, rapidísimo. ¿Qué les parece si antes de entrar en materia nos ponemos en las manos de Dios a través de la oración y le pedimos a Kareli que nos conduzca? Vamos a ver. Gracias te damos, Jesús, porque nos das la oportunidad de estar aquí y aprender más acerca de tu mensaje. Y en esta mañana que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tú nos bendigas y que nos des la iluminación y que te quedes con nosotros. En Jesús, amén. Amén. Muy bien. Muchachos, las preguntas surgen de un lado, de otro, que yo pienso aquí, que yo pienso allá, y más en un tema que no es nada sencillo, el santuario. Y nos ha llevado la lección a lo largo de las semanas, nos ha marcado las pautas, desde el punto de partida en la lección 1, que fue el santuario celestial, hasta llegar hoy al punto central del sacrificio que se hacía en el santuario terrenal. Ahora yo pregunto, ¿por qué era tan importante que hubiese un sacrificio? O sea, ¿qué nos llevó a que algo o alguien, en este caso un corderito, tuviera que perder la vida? ¿Por qué? ¿Quién de ustedes quisiera compartir con nosotros? Yo creo, Manuel y amigos, que una de las prioridades de Dios para tener este sistema de sacrificios era, podríamos decirle, tener un material didáctico para nosotros, la raza humana, a fin de que pudiéramos comprender todo lo que Jesús hizo finalmente por cada uno de nosotros. Y no había otra forma más que material didáctico, utilizando el corderito, utilizando el santuario, viendo el pecador, cómo el cordero moría sin ninguna culpa, ¿no? Entonces, pienso que la intención de Dios fue impresionar el corazón del pecador para que nos diéramos cuenta cómo fue este perdón de nuestros pecados, al mismo tiempo que era un material didáctico para que nosotros pudiéramos aprender de una forma muy, muy especial este sacrificio de Jesús por nosotros. Fíjense la gran lección que teníamos nosotros que aprender y nos llega en algún momento de nuestras vidas, cuando tienes frente a ti mismo la oportunidad de la vida eterna a través de Cristo Jesús o la oportunidad de la muerte a través del pecado. Y tú tienes que decidir si aceptas ese sacrificio. Y en este caso, la oportunidad didáctica que el Señor utilizó con el santuario en el desierto y después los templos del pueblo de Israel, pues nos da una idea clara de qué se hacía en ese momento para restituir la relación rota con el pueblo, entre el pueblo y Dios. Viene una pregunta. Después del sacrificio de Cristo Jesús, ¿sigue habiendo perdón? ¿Ya no hay perdón? ¿Qué sucede ahí? ¿Solamente el sacrificio es suficiente? Daniel, ¿tú qué opinas? Creo que lo que Jesús hizo en la cruz, cuando murió y perdonó nuestros pecados, fue poner las condiciones para que nuestros pecados fueran perdonados, ¿no? Y después de poner las condiciones, ahora nosotros aceptamos esas condiciones y somos perdonados. Hay un ejemplo que me gusta mucho, quisiera ponerlo. Todos hemos viajado en avión en algún momento, ¿no? Y de repente el avión solo despega si existen las condiciones para hacer el vuelo de ese día. Si no hay condiciones meteorológicas, condiciones de mecánica del avión,
pues el vuelo no se realiza, a pesar de que los pasajeros estén ahí arriba, ¿no? Y lo que hizo Jesús fue eso, poner las condiciones para que nosotros tuviéramos el acceso a la vida eterna. Lo que nos corresponde a nosotros es tomar ese vuelo porque las condiciones ya están. Todo está listo, el piloto está en su lugar, el avión está bien checado y las condiciones meteorológicas están en su punto. Así que nosotros solamente tenemos que tomar nuestro pase de abordar, subirnos al avión y estar volando. Qué buena ilustración, Daniel, de las características necesarias, de que está ahí y que eso fue lo que se hizo cuando se ofrecía el sacrificio en el santuario. Era poner todo al alcance del pueblo de Israel y ellos determinaban si conjugaban el sacrificio con el arrepentimiento. Dos cosas muy a la par que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Pero viene una pregunta, Héctor, y quisiera que tú me ayudaras con ella. Claro. ¿Existe algún pecado que digamos, a partir de aquí para acá, si pecas, hay perdón, pero a partir de aquí hacia acá, si ya hay algún pecado, se acabó? Ya no existe perdón. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que los pecados en sí, ninguno debería de tener perdón. O sea, porque pues son pecados, Dios es muy claro con eso. Pero, ¿qué hizo Dios? Con lo que estamos comentando ahora, Dios, digamos que hizo un sacrificio por nosotros. Ahora tenemos esa fortuna de tener el perdón de los pecados. O sea, de todos los pecados que tengamos, mientras nosotros estemos en comunión con Dios y con su Espíritu, que es el que nos convence, más que nada, de arrepentirnos, vamos a tener perdón de nuestros pecados. Fíjate qué privilegio es que nosotros frente a sí tengamos ese corazón de Dios abierto para que nosotros nos acerquemos a Él y no esa barrera de decir, eres pecador, eres malvado, tú no tienes acceso. De hecho, me hace acordarme del evento en el que Jesús ya está crucificado y junto a Él están dos ladrones. Entonces, uno de ellos en realidad sí merecía ser crucificado porque había cometido muchos pecados en realidad bastante graves. Pero él en el último momento, ya cuando estaba a punto de morir, reconoció a Dios, a Jesús en este caso. Entonces, si él reconoce a Jesús, se está arrepintiendo de la vida que tuvo pasada, y yo creo que Jesús no dudó en decirle que iba a tener un lugar allá en el cielo cuando Él ya venga por nosotros. Entonces, si lo perdonó a Él, ¿por qué no perdonarnos a nosotros siempre y cuando nosotros creamos que en realidad murió por nosotros? O sea, que nosotros no podemos ir tan lejos, donde Dios no nos pueda alcanzar. Pues sí podemos ir, pero siempre y cuando nosotros reconozcamos que Él en realidad está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Es decir, ningún pecado va a ser pasado por alto, pero Él sí tiene el perdón para todos nuestros pecados en este caso. Siempre y cuando nosotros tengamos la verdadera convicción, como lo decías tú, Héctor, y la sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo que nos convence y dice, oye, este no es el camino. Porque si yo digo, bueno, a mí no me interesa lo que Dios, el santuario, a mí eso no me importa, yo agarro mi camino y me voy por un sendero de pecado, pues entonces no dejaré que el Espíritu Santo obre. Y por lo tanto no podré no podré alcanzar las bendiciones que el Señor aporta. Entonces, la posibilidad del perdón no está en operación de lo que Dios hace, porque Dios lo ofrece. Está en la decisión que yo determino de aceptarlo o no aceptarlo mediante el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece, y recordando lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, quiere decir, todo pecado en este mundo es perdonado por el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia también menciona que la blasfemia contra el Espíritu Santo o no escuchar la voz del Espíritu Santo es un pecado imperdonable, no porque la gracia de Jesús no pueda abarcar ese pecado, es porque quien nos convence de pecado pues es el Espíritu Santo. Entonces, si no hay quien nos convenza de pecado, ¿de qué nos vamos a arrepentir, no? Por eso se trata por eso la Biblia dice eso, pues no hay perdón de pecado cuando se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera tenemos un Dios maravilloso y lleno de gracia, y esta lección lo que quiere es tratar eso, ¿no? Enseñarnos que todas las condiciones están listas, están puestas, la gracia está en acción, de forma tal que no importa qué pecado hayamos cometido, Dios puede perdonarlos por la gracia de Jesús. Daniel, Carely, Héctor, ¿qué les parece si iniciamos un ejercicio muy sencillo?
Si nosotros le queremos decir a alguien que no conoce lo que nosotros, con lo que nosotros hemos crecido de la iglesia, el adventismo, el sistema de los sacrificios y todo lo que esto significa, y nosotros quisiéramos compartir con alguien que no tiene esta misma creencia, ¿cómo lo abordaríamos? Esta oportunidad que Dios ofrece. Yo creo que, primero que nada, conocer a la persona. Conocerlo, tener empatía con la persona para poder hablar con ella. O sea, porque si vas con alguien y llegas así de repente y le dices así, como que, oye, ¿tú quién eres o por qué me hablas de esto? No, o sea, conocer a la persona, hacerse tu amigo, saber cómo es, cómo puedes llegar con él y hablarle de cosas de Dios. O sea, cosas tan complejas como sería, digamos, que este caso, que es el santuario, porque es un ritual muy, muy complejo, pero que tiene, cada cosa que había ahí tiene un significado diferente. E importante. Importante también. Y nosotros tendríamos que, primero, digamos, como le estaba diciendo, hacernos amigos de esa persona para poder después hablarle de todo esto. Muy bien. Abrir la capa externa de su corazón a través de la amistad. Así es. Daniel, ¿tú cómo le harías? Pienso otra forma, quizá utilizaría el modelo de Dios, de alguna forma didáctica, de alguna forma que pueda comprenderlo en su esfera de acción, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que tiene una familia y es padre de familia. Entonces, ¿cómo puedo explicarle yo que Dios perdona sus pecados? Puedo explicárselo a través de que Él como padre perdona las faltas que sus hijos cometen. Pero ¿por qué las soporta? ¿Por qué las perdona? Pues por un elemento tan sencillo que es el amor que el padre tiene por ese hijo, ¿no? Y nuestro Dios es lo mismo, tiene un amor tan grande por sus hijos, por sus criaturas que somos nosotros, que Él ha decidido perdonar nuestros pecados por medio de Jesús. Y entregar a su hijo. Porque Exacto. no solamente es el perdón, es a través de la muerte en sacrificio de su hijo. Eso le da un toque muy, muy, muy fuerte y muy profundo. Kareli, ¿tú cómo le harías? Ya me dejaron sin palabras. Pero bueno, yo siento que nosotros somos personas, bueno, al menos yo que he crecido con todas esas historias y sabiendo que Jesús lo que hace por mí. Pero si hay personas que no conocen exactamente, o sea, nada acerca de Jesús y del perdón de nuestros pecados, nosotros podemos hablar con nuestro propio testimonio y con nuestra propia persona. Si yo voy con una persona y nada más yo no tengo el deseo de perdonar a veces las ofensas que me hacen, ¿cómo yo voy a decirle, sabes qué, Jesús te perdona? Porque alguien que no conoce va a perdonar algo que tú no sabes si en realidad existe. Pero si yo le enseño a la persona a perdonar, a amar y a aceptar las personas como son, yo creo que él va a ver un cambio. Y va a saber que si nosotros podemos ser así como un ser que es mucho más grande que nosotros, también puede ser capaz de perdonar nuestros pecados. Oye, excelente punto, Kareli. Y ahora me gustaría que le diéramos participación a las personas que nos ven desde su casa. Hermano, amigo, hermana, usted que está ahí en su hogar, en la comodidad de su familia, le invitamos para que reflexione con nosotros. Estamos a punto de ir a una pausa, pero antes de la pausa queremos dejar una pregunta en el aire. Una pregunta para que ustedes la reflexionen con su compañero, su compañera que está ahí a un lado de ustedes, es ¿por qué era tan importante? Y eso también va a ser para nosotros en el foro. ¿Por qué era tan importante que se impusieran las manos, que entrara el arrepentimiento en el momento en el que se transfería el pecado sobre aquel cordero? ¿Qué simbolismo tan importante existe? Así es de que con este pensamiento en mente nos vamos a una pausa, agradeciendo su compañía. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia
de relación con Dios, para ser también vidas que educan. La pausa se ha terminado y estamos de nuevo con ustedes. ¿Qué comentaron ahí en casita unos con otros en relación a la importancia de imponer las manos sobre aquel corderito? ¿Qué significaba? Y ahora nosotros les invitamos para que viertan sus opiniones a través de la página web escuelasabaticauniversitaria.org y ahí viertan sus opiniones y preguntas, inquietudes y también encontrarán algunos otros materiales. Por lo pronto nosotros aquí en el foro, ¿qué les parece si retomamos el punto de la lección en esa sección? ¿Por qué era importante o qué significaba imponer las manos sobre aquel cordero, sobre aquel animalito? ¿Para qué? Daniel, ¿tú qué opinas? A ver, platícanos, tú que eres teólogo. Creo que ese era un momento muy simbólico para el pecador, ¿no? Porque el imponer las manos sobre el cordero, lo que él estaba diciendo era que los pecados que se habían cometido los transfería a ese cordero, de forma tal que el pecador tenía que sentirse libre de ese pecado, ¿no? Aunque el pecado no desaparecía de la nada, se transfería a alguien. Alguien tenía que sufrir la consecuencia y era en manera simbólica ese corderito que estaba ahí. Fíjate, Daniel, eso es importante. Antes de darte la palabra, perdón, Héctorín, es importante porque nosotros tenemos que darle el tratamiento justo al pecado. Y no nosotros, sino a través del sistema de rituales del santuario. Y el pecado no es así, ya traje un corderito, ya se arregló, ya y fue, no pasa nada. Es un verdadero problema. Entonces Dios, no solamente en un acto de misericordia, sino también de juicio, tiene que llevarnos a cuentas. Y nosotros, o en ese entonces cuando el patriarca, el padre de familia o la persona que reconocía su pecado, el solo hecho de llegar estaba reconociendo, pero ponía las manos y a través de las manos, en un acto de confesión ante Dios, transfería el pecado sobre aquel corderito, sobre aquel animalito. Y entonces el pecado llegaba al santuario. Después de ello, el mismo ser, la misma persona que llevaba el cordero, lo sacrificaba. Pero no sé si me estoy yendo antes de atender tu opinión y tu participación. A ver, dinos, platícanos. No, sí, precisamente es de eso. La lección en una parte habla, dice, nosotros como pecadores, cada vez que querramos cometer un pecado sabiendo ya nosotros, teniendo conciencia, que nos imaginemos a Dios en la cruz. Ay, híjole, eso fue impactante. Solo eso. Imaginarse a Dios, que nosotros ponemos nuestras manos en Él cuando esté en la cruz para, digamos, que Él perdone nuestros pecados, pasar nuestros pecados hacia Dios. Fíjate, Héctor, la gravedad del pecado. Y nosotros estamos en el diario vivir frente a nosotros con muchas oportunidades de pecar y en ese momento tener los 2 segundos de lucidez y decir, tengo esta tentación. Si caigo en ella, voy a transferir después el pecado a Cristo Jesús, porque es nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso genera dolor, genera angustia. ¿Lo haría yo? ¿O hasta ahí llegaría y diría, no, Señor, realmente este no es mi camino? Qué impactante fue esta parte de la lección para mí, así como lo debió de ser para ustedes, de reflexionar unos instantes, esos 2 segundos de lucidez, antes de envolvernos en la resbaladilla del pecado. Porque una vez que inicias ya no te puedes detener a la mitad, llegas y caes hasta el fondo. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros de hacer para no caer en eso? Pienso que es recordar esos momentos, ¿verdad? Cuando el pueblo transfería sus pecados a un cordero. Y eso viene a mi mente lo que dice Primera de Pedro 1, 18 y 19, que quiero compartir con ustedes. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, imaginar ese momento en la cruz de Jesús donde, aparte de que había sido golpeado, maltratado, desafiado, incluso pues avergonzado delante de la sociedad, tuvo que cargar los pecados de toda la humanidad, porque precisamente ese era el momento donde toda la humanidad descargaba todos sus pecados en Él. Entonces,
ahora en nuestra actualidad nos toca voltear a ver hacia la cruz de Jesús y pensar bien cuando estamos delante de una tentación. Pues también Dios ha prometido, ¿no? Delante de la tentación vendrá también las fuerzas para salir de ella. Daniel, excelente aportación. Cómo medirnos nosotros, no dejar de pecar por una situación de, ay, me va a pasar esto, sino dejar de pecar por un sentido de amor hacia Dios y lo que ha hecho por nosotros. Cuando se mezcla lo que sucede y lo que menciona la lección, reconocer a Dios, llegar hasta el santuario, depositar en un momento de confesión o transferir el pecado a aquel corderito, sacrificarlo y llevar la sangre dependiendo del tipo de persona que ofrecía el sacrificio, ya sea al altar del sacrificio o al altar del incienso, dependiendo de la situación. Y entonces, en ese lugar más alto que menciona la lección, esa cercanía con Dios y decirle, Dios, tú eres el único que puede resolver el problema del pecado. Kareli, tú nos mencionabas hace un momento un detalle importante y me hiciste recordar un texto bíblico en el libro del Génesis. Perdón, Éxodo. Éxodo 12, 21. Quisiera que lo abordáramos. Ok. ¿Le doy lectura? Por favor. Luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Muy bien. En el contexto que vemos esta escena bíblica es cuando el pueblo de Israel está saliendo ya a punto de salir de la esclavitud en Egipto. Y ellos tienen que tomar una decisión de vida. Y para tomar esta decisión de vida había que elegir un cordero por familia. Ahora yo pregunto, siglo XXI, en este bello año ya en la última sección del año, ¿qué nosotros debemos de hacer para elegir el cordero que realmente nos redima? ¿Cuál es nuestro cordero? ¿Cuál es el sacrificio que se ofrece por nuestros pecados? ¿A quién le hemos transferido nuestro pecado de tal manera que nos ofrezca el perdón? Eso me hace recordar las palabras que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Y lo primero que dijo fue, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, pues nuestro más grande anhelo como muchachos, como jóvenes, es ese también. Ver a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita nuestros pecados. Y máxima cuando en nuestra juventud vienen muchas cosas a nuestra mente, ¿no? Quizá los recuerdos de los pecados atrás, los señalamientos, que alguien está siempre ahí tratando de recordar ese pecado. Nosotros como jóvenes podemos decir eso. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ser libres y disfrutar la juventud al lado de Jesús, porque Dios ha prometido traer mucha paz para cada uno de nosotros. Bueno, y como jóvenes yo creo que en la generación en la que estamos vienen mucho más pruebas que nosotros tenemos que enfrentar. Pero yo me pongo a pensar, en cierta forma, qué afortunados somos a comparación de la gente que todavía tiene que hacer todo este ritual, porque nosotros ya no tenemos que llevar un cordero, hacer todos estos pasos, sino nosotros solamente debemos de recordar que un cordero murió por nosotros hace mucho tiempo. Y la sangre que derramó en realidad fue sangre que es para salvarnos y para perdón de nuestros pecados. Entonces, nosotros solamente, yo creo que como resumen, o el punto que yo saco de esta lección es confiar en Él, creer en Él. Y si yo creo que Él me está perdonando, que Él me ama a pesar de lo que yo soy, pues yo lo tengo todo. Y podré enfrentar las pruebas de este mundo solo con eso. Amén. Qué conclusión tan acertada, Kareli. Qué conclusión tan acertada. Kevin, ¿tú querías opinar algo o solamente creí que querías opinar algo? No, sí, eso era lo que quería decir, de que pues ahora, imagínense solo si en estos tiempos tuviéramos que hacer eso. Digamos que muchos, o sea, se les complicaría, no entenderían o cosas así. Bueno, yo me imagino. Pero ahora solamente con buscar a Dios, o sea, pedirle a Dios de que esté con nosotros, o sea, caminar siempre de su mano, podemos tener ese perdón. Y pues sabemos de que alguien siempre va a estar ahí para nosotros, escucharnos, solucionar nuestros problemas. O sea, tenemos un alivio, digamos. Así es. Lo que no podemos dejar de lado es la gravedad del pecado. O sea, el pecado requiere o pide el derramamiento de sangre. Y entonces cuando tenía este sistema didáctico, como lo mencionaba Daniel, pues el pueblo de Israel cuando llevaba y ofrecía el sacrificio según la lección, pues lo llevaba vivo.
y lo escogían y tenía que ser de ciertas características, de tanto tiempo, bla, bla, bla. Entonces todos esos elementos te daban cierta conexión con el Cordero y tú lo llevabas al santuario. Y de pronto imponías las manos sobre él y decías, híjole Señor, me equivoqué en esto y en esto. Y empezabas a recordar todo lo malo que habías hecho. Lo transferías a él y luego con tu propia mano le quitabas la vida. Y aquel corderito que había caminado, que había saltado, que venía contigo, que no tenía culpa, de pronto ya estaba muerto. Y aquel pedacito de cordero, lanudito, calientito, ahora estaba frío, como señal de la gravedad del pecado, y que ahora esa sangre que había sido reclamada por la justicia de Dios era llevada a ciertos lugares en el santuario, como el altar del incienso o como el altar del sacrificio, y entonces el pecado se quedaba ahí, pero tú veías la gravedad, pero al mismo tiempo disfrutabas de la paz y la tranquilidad que te daba saber que Dios tenía una oportunidad para ti. Muchachos, estamos a punto de despedirnos de esta lección, la lección número 5. El trimestre va muy aprisa. ¿Alguna conclusión en breves segundos que ustedes quieran dejar? Pues solamente que busquemos a Dios, ¿no? Más que nada. Buscar a Dios. Buscar a Dios, o sea, nosotros no podemos tener, digamos, que el perdón si no lo buscamos. Eso es lo que nos quiere dar a entender, bueno, en mi opinión, lo que nos quiere dar a entender la lección en este momento. Y pues, no sé qué más quieran decir ustedes. Okay. Me quedo con el pensamiento del apóstol Pablo cuando dice, por cuanto hubo pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Pero también hay otra cosa que dice, porque hay gracia, ¿vamos a pecar? No. Pues no, el pecado es algo muy, muy grave en la vida del ser humano. No estamos preparados para las consecuencias del pecado. Tan fue así que Jesús murió, pero sí podemos entonces ir a los brazos de Jesús para recibir su perdón. Gracias, Dani. Kareli, ¿tú tienes alguna aportación? Casi ya la diste hace unos instantes. Bueno, yo ya la dije. Pero bueno, yo me quedo con el mensaje del corderito. Me da, no sé, tristeza o hasta mismo dolor, como es que lo mataban y así. Pero me pongo a pensar, si un animal me da, no sé, como tristeza, ¿cuánto más Jesús? Y yo me quedo con eso, que cada que la tentación me llegue o cometer un pecado, pensar en el dolor que a Él le causa. Y yo creo que somos sus hijos y a Él le duele cada vez que cometemos un pecado, pero si nosotros estamos dispuestos a aceptarlo, Él nos va a perdonar porque su plan final en sí es llevarnos con Él. Y creo que a partir de eso nosotros podemos pensar un poco en ir cambiando solamente porque Él vino por nosotros. Muchachos, sus comentarios han sido excelentes. Nos quedamos con el cierre que cada uno de ustedes ha dado y con este cierre también damos una invitación a las personas que nos sintonizan para que sigan visitando nuestra página web escuelasabaticauniversitaria.org y los esperamos en las siguientes transmisiones.